Bueno, muy buenos días a todos, como ya os he dicho, y vamos a estar tratando hoy y hasta la 1 un tema que era recurrente en la vida de Jesús, porque así los discípulos de Jesús lo demandaban. Es curioso, pero a no ser que lo tratemos de manera cronológica, no nos estamos dando cuenta efectivamente de la relevancia que este tema tenía entre los discípulos de Jesús y entre las enseñanzas del mismo Jesús. Y es el tema de la grandeza. ¿Qué es la grandeza? Nosotros, como seres humanos, definimos la grandeza como aquella capacidad según la cual yo me fortalezco a mí mismo para ser independiente y tener control no solamente sobre mi vida, sino sobre la vida de los demás. La grandeza a lo largo de la historia de la humanidad se ha caracterizado por usar la grandeza como medio para conseguir la grandeza como fin. Aquel que es poderoso y que puede ejercer su autoridad sobre los demás, la ejerce. Aquellos que pueden controlar a los otros seres humanos, lo controlan. Y esta ha sido la historia de la humanidad a lo largo de todos los siglos. Al ser humano no le basta con controlar las cosas de la naturaleza, que no está mal, sino que el ser humano tiene dentro de sí la ambición de controlar a otros seres humanos. De manera que la mayor de las grandezas es ser aquel que domina sobre la voluntad de los otros. No importa cómo se llame, se puede llamar imperio persa, imperio griego, imperio romano, imperio español, imperio británico, no importa. Se puede llamar globalismo, se puede llamar OTAN, se puede llamar un bloque, se puede llamar otro, da igual cómo se llame. Hoy en día se usan sistemas más sofisticados de los que se usaban antes, pero al fin y al cabo de lo que se trata es de dominar al ser humano. Esa es la verdadera grandeza, la esencia de la grandeza en el mundo en que vivimos. Y quiero ser grande, aunque sea engañando a los demás, para precisamente luego gobernar y ser más poderoso que los demás, controlando, si me es posible, sus voluntades. ¿Habló Jesús de la grandeza? ¿Habló Jesús de este tema que tanto aprisiona el corazón del ser humano y que vive en cada uno de nosotros solamente, que unos tenemos las oportunidades y otros no, y ejercemos la grandeza en nuestros pequeños departamentos de la vida, allá donde podamos, según nuestras circunstancias? ¿Habló Jesús de la grandeza? ¿O sí? Sí que habló de la grandeza. Y vamos a intentar hoy hacer un pequeño recorrido a través de los 4 evangelios. Mi pretensión es que cogiendo textos de un evangelio y de otro podamos ver una especie de cuadro completo en el que cronológicamente se van desarrollando ciertos eventos y donde se ve en efecto cuál es la secuencia y cuál es la importancia de esta enseñanza en los tiempos de Jesús con sus discípulos. Bien. Dicho esto, por tanto, iremos dando como una especie de vuelo por encima de ciertos textos, resaltando algunas palabras, sin hacer, digamos, teorizaciones acerca de qué puede ser la grandeza o en qué puede consistir, más bien dejándonos guiar con pocas palabras acerca de los mismos textos que cronológicamente se van desarrollando en los eventos de la vida de Jesús desde su comienzo de la predicación hasta el final en relación con sus discípulos. Y de esa manera comienza nuestra historia. Desde muy al principio, el Evangelio de Mateo nos lo sitúa muy al principio, en los primeros capítulos. Pero probablemente, efectivamente, desde muy al principio Jesús empezó a establecer las bases de lo que él llamaba su reino o el reino de los cielos. Y desde muy al principio, en su ministerio público, dijo así: bienaventurados, bienaventurados, felices, dichosos, afortunados, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús estaba diciendo, sí hay un reino, y sí hay personas que pertenecerán y pertenecen a este reino. Sí hay un reino de grandeza, y sí hay unos pertenecientes al reino que también tienen una grandeza. Jesús no estaba diciendo, en tu corazón quieres ser grande, no lo seas. No, no estaba diciendo eso.
Si en tu corazón quieres ser grande, él decía, sélo, pero sélo de acuerdo a los patrones del reino de los cielos. Porque en este reino de los cielos, el orden de la grandeza está invertido. Los criterios y los paradigmas de la grandeza están completamente invertidos de acuerdo a los valores a los que vosotros estáis acostumbrados, a los que nosotros estamos acostumbrados. Y de esa manera decía Jesús, ¿quieres ser grande? ¿Quieres pertenecer a un reino eterno? ¿Quieres ser parte del reino de los cielos? Dice, pues bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán ese reino. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Cuando aquí el original utiliza la palabra pobre, no se está refiriendo a la persona que trabaja y a duras penas tiene para poder sostenerse. Ahí estaremos dentro de poco nosotros, al ritmo que va la inflación. No está hablando de eso, está hablando de la persona que está completamente desposeída de todo, que es completamente dependiente del otro, porque no tiene absolutamente nada. Pero Jesús no se estaba refiriendo a las cosas materiales. Jesús definió claramente en qué sentido había que ser pobre. Tú puedes hacer un voto de pobreza si quieres, está bien, pero no es exactamente eso en lo que consiste la grandeza del reino de los cielos. Porque Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús se está refiriendo a aquellas personas, no que tengan necesidades, no que se vean desvalidas, no que reconociendo sus virtudes también reconocen sus defectos y se ven que necesitan ayuda. Jesús se está refiriendo a aquellas personas que lo reconocen, porque todos necesitamos ayuda, todos pasamos por crisis y todos tenemos carencias. Si las queremos esconder o si nos las escondemos a nosotros mismos, es algo que nosotros debemos lidiar de una manera u otra, pero todos tenemos necesidades. Jesús no dice bienaventurado el que tiene necesidad, sino bienaventurado en el que su espíritu, en su mente y en su alma, reconoce esa necesidad. Sabe que depende, sabe que no puede, sabe que no llega. Jesús decía, aquel que lo reconoce, que es pobre en espíritu, heredará el reino de los cielos. Bien, si Jesús enseñaba esto desde el principio de su ministerio, es de suponer que los discípulos entendieron esto perfectamente desde el principio de su ministerio. Y sin embargo, continuamente vemos a través de los relatos de los 4 evangelios cómo se creaba una disputa continua, un altercado continuo entre los discípulos de Jesús. Los 12 estamos hablando en particular, no la masa que le seguía, sino de los 12 estamos hablando hoy. Y aquella disputa que de manera continua se revela en los evangelios era la siguiente. Tengamos presente primero lo que tienen en la mente los discípulos de Jesús. Lo que tienen en la mente los discípulos de Jesús es que están bajo el imperio romano, pero a eso no les llamó Dios en la antigüedad, sino a ser líderes en el mundo. Estaban bajo el imperio romano, sometidos a un imperio, con todas las injusticias gravísimas que ello implicaba y las crueldades terribles que ello implicaba, sometido a un imperio extranjero. Y lo que los discípulos de Jesús tenían en mente era que, puesto que Él se declaraba Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, Él era el Mesías, y lo creían bien. Él era el Mesías prometido, y aquel que debería traer orden y justicia al mundo, poniendo a Israel a la cabeza. Eso es lo que tenían los discípulos. Y no lo tienen con la retrospectiva que lo tenemos nosotros, que entendemos que Él vino una vez como siervo para luego venir una segunda vez y poner orden. Ellos lo veían en una sola acometida. Y ellos creían que en ese momento Jesús, el Mesías, llegaría a ser rey y poner orden y poner a Israel a la cabeza. Bien, esto es lo que tienen los discípulos y de ahí se produce la disputa. Fijaos, la disputa se produce porque le dicen a Jesús, bien, tú eres el Mesías. Bien, vale, si eres el Mesías, eres el rey. Y eres el rey, en el reino reinarás. Pero,
¿Y de nosotros qué? ¿Habéis oído esa expresión y qué de lo mío? Eso es lo que hay en nuestros corazones, eso es lo que brotaba del corazón de ellos. ¿Qué hay de lo mío? Porque la disputa que se daba continuamente entre los 12 era ¿quién va a conseguir la mejor posición en ese reino? ¿Quién va a estar más cerca del rey? ¿Quién va a tener mayores honores o beneficios? ¿Quién va a tener más poder? ¿Quién va a ser más grande? Continuamente se producía este dilema, esta disputa entre ellos, de manera que en uno de los ejemplos que vemos acontece lo siguiente, dice, en aquella hora, mientras disputaban, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La pregunta a Jesús venía como consecuencia de lo que habían estado discutiendo antes. Eran como hermanos peleándose en una herencia antes de que la herencia viniese. ¿Habéis visto alguna vez a una familia unida en el tiempo de la herencia? Posible que exista, no digo que no, pero yo nunca la he visto. Es más, yo experimentalmente he sufrido cómo las familias se dividen terriblemente por causa de las herencias. Antes que el reino de Jesús, el Mesías, llegara, ya estaban ellos peleándose por qué le tocaba a cada uno. Y le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor? ¿Es Juan? ¿Es Felipe? ¿Es Pedro? ¿Quién va a ser ministro de? ¿Y quién va a tener la autoridad de? Y Jesús, que ya había enseñado sobre el tema, decía, yo no entiendo. Probablemente él pensara, no entiendo, como no lo entiende. Ya lo he enseñado. Lo dije muy al principio. ¿En qué consistía el reino de los cielos? Y toma a un niño. Y el niño, en aquel momento, en Israel, era prácticamente considerado una posesión como las mujeres. En el mundo judío, casi que en algunos aspectos mejor que en el mundo clásico, pero una posesión. Tú eras privilegiado si eras adulto, eras hombre y eras libre. Todo lo demás, y eras judío, todo lo demás era secundario. Un niño era una cosa secundaria, a un niño básicamente se le toleraba en el anhelo de que llegaría a ser mayor. Prácticamente él no era ni una persona, él era una especie de prototipo de la persona que llegaría a ser. Estos eran los niños. Básicamente eran molestos. Y cuando de hecho vienen a Jesús, mientras Jesús enseña a los discípulos, separan a los niños y los espantan y les dicen, marchaos, quitaos de aquí, hombre, está el maestro enseñando, fuera. Pero Jesús, a la pregunta de ¿quién va a tener tantos privilegios en tu reino? Él llama a un niño. Y a ese niño, mientras ellos lo espantaban, Él lo pone en medio de ellos, en el foco de atención. ¿Vosotros pensáis que sois los importantes? ¿Y pensáis que los niños no valen, verdad? Pues mira, niño, ponte en medio, sé ejemplo de ellos, a ver si son capaces de aprender de ti. Y les dice, de cierto os digo, y antes de leer el verso, fijaos lo que hace Jesús. De cierto os digo. Y Jesús no va a responderles a la pregunta, ¿quién es el mayor? Lo hará en una segunda instancia. Luego, como segunda cosa, les responde a su pregunta, ¿quién será el mayor entre los 12 en el reino del Mesías? Pero lo que primero hace Jesús es responder acerca de la pregunta quizás más importante y es, atención, os veo tan lejos, decía Jesús, os veo tan lejos que casi no os veo en el reino. Lo primero no es quién es el más grande o cómo se llega a ser más grande en mi reino. Lo primero es cómo se entra en el reino. Pareciera que ni siquiera pertenecéis a él. Y contestando Jesús a aquello que aún no le habían preguntado y que era más importante, dice así, de cierto os digo, vosotros que estáis preocupados por ser grandes y tener importancia y llamar la atención, tener poder y dominio y control sobre otros, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como este niño, como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no os hacéis como este niño,
no entraréis en el reino de los cielos. Jesús volvía a la enseñanza primaria. Mirad, en mi reino no es el grande, sino el pequeño el que es grande. En mi reino el paradigma de la grandeza está invertido. Os lo dije antes, os lo repito ahora. El grande es el pequeño. El que es más pequeño es al que Dios ve como mayor, como más grande y de más mérito. Y por eso, a no ser que os hagáis como un niño, no podéis entrar en ese reino. Os está prohibido. Para entrar en el reino de Dios tenéis que reconocer que estáis falto de como un niño, que dependéis de como un niño, que no podéis por vuestras propias fuerzas como un niño. Si no sois, como os he dicho antes, pobres en espíritu, no podéis heredar el reino de mi Padre. O como niños, o estáis fuera del reino. Bien, ya os he dicho lo más importante, que no es lo que habéis preguntado. ¿Cómo se pertenece a este reino? Que ya os lo había explicado y que necesito reiteraros. Ahora voy a responder a la pregunta: ¿quién de vosotros va a ser mayor en mi reino? Y dice Jesús: cualquiera pues que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Humillarse, ¿qué significa eso? ¿Ir con un látigo todo el día, de rodillas, haciendo penitencias? ¿Qué significa exactamente el que se humilla como un niño? Es el mayor del reino de los cielos. Marcos, el Evangelio de Marcos, nos lo explica con más claridad y dice así. En el mismo texto paralelo dice: y tomó Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos. Y dice Marcos, mucho más expresivo, que lo toma en sus brazos. Lo puso en medio, pero lo había tomado en sus brazos. Aquello que los hombres desechan y espantan, Dios lo toma en sus brazos con ternura. Y sigue Jesús diciendo: os voy a explicar qué es lo que significa humillarse como un niño. No es ir haciendo penitencias y diciendo lo santo y lo devoto que eres. No, humillarse significa. Y les dijo: si alguno quiere ser el primero en mi reino, es lo que estáis preguntando, ¿no? Entonces debe ser el postrero y el servidor de todos. ¿Quiere ser el primero? Sí, el último a la fila. ¿Cómo? ¿El último a la fila? ¿Quieres entrar el primero? Sí. Deja que entre antes el otro. Es la filosofía del tú primero. Es la filosofía de aquel que no está interesado en crecer, sino que el otro crezca. Es la filosofía de aquel que dice: yo no quiero la importancia para mí. Quiero ayudarle a él para que él tenga resultados y sea más importante que yo. Es la filosofía de Juan el Bautista, que cuando vio a Jesús decía: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Esa es la filosofía del más pequeño, que es el más grande en el reino de los cielos. Pero muy complicado de entender para ellos y muy complicado de entender para nosotros, porque no va de acuerdo a nuestra naturaleza ni de acuerdo a lo que nosotros vemos en los parámetros del mundo donde nos movemos. Una vez que Jesús continuamente desde el principio enseñaba esto, y una vez que Él soluciona distintas disputas que se ven en los evangelios acerca de quién va a heredar qué, ¿seré yo más grande que Él? Una vez que ya lo hizo en varias ocasiones, podemos asumir que los discípulos lo entendieron. Pero después de 3 años, estando junto a Él, van como grupo, incluidas las mujeres que le servían, van como grupo a Jerusalén. Y van por última vez, Jesús va por última vez a Jerusalén, porque ya han pasado 3 años de ministerio público. Ya ha estado enseñando esto y otras muchas cosas durante ese periodo. Y entra por última vez a Jerusalén porque era el tiempo de la Pascua. Aquella Pascua
donde Jesús fue entregado y fue crucificado. Él lo sabía. Tanto lo sabía, esa última peregrinación que hacen a Jerusalén, digamos, o viaje más bien, que él mismo en el Evangelio de Lucas nos dice: mirad, vamos a Jerusalén, pero será mi última vez en Jerusalén. Yo soy rey, pero mirad, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, va a ser entregado a los sacerdotes y a los escribas. Estos, a su vez, lo entregarán a los gentiles, a los romanos. Y estos lo avergonzarán, me avergonzarán, me escupirán, me azotarán. Y dice literalmente: me crucificarán. Así que Jesús sabía perfectamente no solamente cuándo iba a morir, sino de qué muerte iba a morir. Y dijo más: no os preocupéis, al tercer día resucitaré. Aquellas palabras sonaban a no sabemos qué, pero sí es verdad que nos dice el evangelista Lucas que no la entendían. Y no se atrevían a preguntar, porque muchas veces estuvieron discutiendo acerca de quién era el primero. Y Jesús, cuando decía que él tendría que padecer, siendo que él era rey, y puesto que era rey tenía que reinar, y puesto que tenía que reinar no podía morir, y puesto, por supuesto, si no asumen la muerte del rey, ¿cómo van a asumir la resurrección? Ellos, estas palabras, ni siquiera sabían qué significaba todo este rollo. No entendían las palabras del Mesías al que seguían, el rey de Israel. Y una de las veces en que Pedro le dice: Jesús, vamos a ver, vamos a Jerusalén. Sí, bueno, pues mira, esto que estás contando que te va a pasar, que no te pase, que no te pase. Y Jesús le dice: Pedro, ¿cuántas veces os tengo que explicar las mismas cosas? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No era que no querían ni preguntar, tenían dudas. Acababa Jesús de decir: me van a entregar, me van a escupir, me van a avergonzar, me van a azotar y me van a crucificar, pero resucitaré al tercer día. Ellos no preguntan, pero algo había en la mente de ellos, probablemente. ¿Que va a morir? ¿Y dónde queda todo esto? ¿Y estos 3 años invertidos? Y todas estas miles de personas que al momento de hoy nos están siguiendo, y todo este movimiento que hemos creado, y ese celo que hemos creado en la cúpula directiva de Israel, porque se está viendo claramente quién es el Mesías, quién arrastra a la población, ¿qué hacemos con todos estos? Va a morir. ¿Dónde quedamos nosotros dentro de ese panorama? No sabemos bien qué estarían pensando, pero sí sabemos lo que hicieron. Y una de las cosas que hicieron cuando caminaba Jesús por última vez a Jerusalén, anunciando su muerte y cómo iba a morir, fue lo siguiente. Dice que entonces vino a él la madre de los hijos de Zebedeo. Esta mujer se llamaba Salomé y era madre de 2 de los discípulos. Era probablemente una de las personas o de las mujeres que estaban dentro del grupo que seguía de cerca a Jesús. Esta madre, Salomé, cuidando de sus polluelos, los 2 discípulos de Jesús, Juan y Jacobo, o Santiago, le dice: vino a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos, Jacobo y Juan, adorándole. Tú eres el rey, sabemos que eres el Mesías, y pidiéndole algo. No vaya a ser que te mueras y todo esto quede un poco en la nada, ¿vale? Voy a pedirte algo. El mismo Evangelio de Marcos anuncia que no era tanto la madre, sino ellos 2 mismos, Juan y Jacobo, lo que lo pedían. En todo caso, fueron los 3. Y ocurre así. Y él les dijo: bueno, ¿qué quieres? Ella le dijo: concede que en tu reino, pase lo que pase contigo, en ese reino que vas a implantar, mis 2 hijos se sienten, uno a tu mano derecha
y otro a tu mano izquierda. Mira, no sabemos qué va a pasar contigo, pero sabemos que hay que contener a la multitud, darle una dirección al reino que tú vas a implantar. Rey Mesías, eterno Rey. Quede como quede, haz que mis dos hijos, o ellos mismos estaban diciendo, según el Evangelio de Marco, haz que nosotros quedemos bien situados en ese reino. Ponme a mí a la derecha y a mi hermano a la izquierda. Pon a mi hijo aquí y a mi otro hijo aquí. No estaban pidiendo lo que Jesús tanto había enseñado, un lugar de servicio, un lugar donde poder ayudar a los otros, un lugar de dependencia, donde dependes de otro y al mismo tiempo ayudas a otro. No, estaban pidiendo un lugar de honor, un lugar de honor, un lugar de grandeza. No habían entendido nada acerca de la grandeza en el reino de los cielos. Todavía no, después de 3 años. Y se crea entre ellos una disputa, otra vez. Porque los 10 que escucharon aquello, de los 12, se enfadaron con esos 2. Pero es que eso era una discusión continua que tenían. Bien, podríamos asumir que ya ha quedado resuelto el tema. Podríamos asumir incluso que la reflexión que estamos haciendo es pesada, porque repetimos lo mismo, pero no es mi culpa, es culpa de ellos. Estaban continuamente con la misma cantaleta, pero ya seguramente lo han entendido. Jesús les está hablando seriamente porque es la última vez que entran en Jerusalén. Bueno, pues están en la última cena. Ya han entrado en Jerusalén. Están en el aposento alto. Están en la cena de la Pascua. Él con sus discípulos, poco antes del episodio del Getsemaní, el arresto y la crucifixión. Poco antes. Y en esa cena, Jesús les dice, mirad, os lo vuelvo a decir, todavía ahora con más claridad. Me van a entregar. Mi cuerpo va a ser partido literalmente. Y mi sangre literalmente va a ser derramada. Lo que voy a hacer es tan importante y nunca debéis olvidarlo. Este acto de servicio que voy a hacer es tan importante, nunca debéis olvidarlo, que de hecho este pan que estamos compartiendo será recuerdo para ustedes de mi cuerpo que se rompe. Y este vino que estamos compartiendo será recuerdo para ustedes durante todo el tiempo que se necesite de mi sangre que se derrama en servicio a vosotros. Y acababa Jesús de decir estas palabras, diciendo, voy a morir cruelmente. Y no solamente eso, sino que dice, además de toda la vergüenza y el escarnio que tendré que sufrir, es que voy a ser entregado por traición. Uno de vosotros me va a traicionar. Y yo lo sé. Y os amo a todos. A todos. Se crea entre ellos, por tanto, una disputa. Esta vez parece que diferente acerca de quién le va a entregar. ¿Cómo es posible? ¿Quién puede ser? Bien. A renglón seguido se crea otra disputa. Otra disputa. Capítulo 22 de Lucas. A que nadie se le ocurre pensar acerca de qué empezaron de nuevo a discutir. Otra vez. Sorpresa. Una disputa acerca de quién de ellos sería el mayor. Otra vez. ¿Quién de ellos sería el mayor? Está Jesús diciendo que va a entregar su vida, que lo hace en servicio, en sacrificio, que lo hace por una serie de razones.
Está diciendo Jesús que va a ser traicionado y ellos no están pensando en Él, están pensando en ellos mismos, en qué puestos vamos a ocupar en tu reino, cuáles van a ser los frutos de estos 3 años de seguir al Rey de Israel. Y Jesús vuelve y les dice, mirad, ya os lo he dicho antes, los reyes y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Saben por qué son llamados bienhechores? No porque realmente lo sean, sino porque si estás lejos y los llamas bienhechor, no te van a perseguir, no te van a molestar. Pero si estás cerca y le llamas bienhechor, pues puedes conseguir un lugar de mérito. Es a lo que nosotros llamamos el peloteo o el sobre de nuestros gobernantes. ¿Qué esperamos de unos y de otros? ¿Cosas diferentes de lo que somos? ¿No son nuestros gobernantes en España y en el mundo un amplificador de lo que hay en nuestras almas? De lo que había en las almas y los corazones de los discípulos. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el mayor? Los reyes gobiernan de esta manera, les dice Jesús, pero ¿sabéis qué? Vosotros no, vosotros no funcionáis así. De hecho, este mismo Jacobo y Juan, pasando por una aldea porque no lo querían recibir, acostumbrados a las señales, a los milagros que Jesús hacía, les dijeron a Jesús, quiere que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos porque no han acogido al Rey, a ti y a nosotros. Jesús les tiene que decir, vosotros no sabéis a qué espíritu pertenecéis, no sabéis, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino a salvarlas. Vosotros no así, no así. Antes os vuelvo a repetir, el mayor entre vosotros hágase el menor, y el que dirige como el que sirve. Ay, si la Iglesia durante su historia hubiera sido con el comportamiento de acuerdo a esa enseñanza. Ay, si a medida que el cristianismo se ha ido haciendo grande y grande los obispos. Ay, si a medida que nosotros mismos en nuestras vidas personales nos hacemos grandes, no cayéramos en la grandeza que Dios repudia. Qué diferente hubiera sido la historia de la Iglesia, quizás la historia de la humanidad, pero volvemos a caer en los mismos errores. El que dirige es el que sirve. El primero es el último. Porque Jesús les dice, como veo que no lo entendéis, voy a poneros un ejemplo. A ver, preguntaos, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? En un contexto antiguo donde existían esclavos. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta o el que sirve al que se sienta? Jesús mismo responde a la pregunta retórica diciendo, ¿no es el que se sienta a la mesa? ¿No es el mayor el que se sienta a la mesa? Pues yo, miradme a mí, miradme, yo estoy entre vosotros y sentado a la mesa, pero soy como el que sirve. ¿Me habéis visto? ¿No me habéis visto? No es algo que yo os haya enseñado, es algo que os he enseñado y os he demostrado. No me habéis visto. Todos los días durante 3 años mi dependencia del Padre. Todos los días, las noches en vela, orando al Padre, en dependencia absoluta y completa, como si fuese un niño, de Él. ¿No lo habéis visto? ¿No habéis visto cómo durante 3 años, días enteros, exhaustos, completamente agotado, muchas veces sin comer, he estado sirviendo, sanando, curando, ayudando, a tal punto que en algunos momentos he terminado tan extenuado que metido en una barca y en una tormenta me quedé dormido porque no podía con mi alma? ¿No me habéis visto que yo estoy a la mesa, pero soy como el que sirvo? Y cuando terminó la cena, viendo que no era suficiente, tuvo que llevar a cabo un ejemplo. ¿Qué ejemplo? Con él mismo. Y aquí es cuando viene este episodio. Sabiendo Jesús
teniendo conciencia plena Jesús en esta última etapa de su vida, en la tierra, que el Padre, el Creador, el Todopoderoso, con quien él comparte naturaleza como Hijo de Dios, el Padre, le había dado todas las cosas en sus manos. Sabiéndolo Jesús, teniendo una conciencia más plena que nunca de esta realidad, todo el poder del universo en las manos de Jesús, y que había venido de Dios y que a Dios estaba próximo a ir. Sabiendo Jesús que tenía toda la autoridad, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar de cuando una persona adquiere toda la autoridad en sus manos? ¿Qué es lo que podemos esperar? Tiranía, crueldad, es en lo que está basado los estados tiránicos. Pues Jesús en este momento se levanta, y yo me hubiera puesto a temblar. Se levanta de la cena. ¿Y qué hace? El que tiene todo el poder del universo en sus manos, concedido por el Padre, se quita su túnica, aquello que le podía dar protección o distinción de los demás, y se quita una cosa y se pone otra, se pone una toalla, se la ciñe, un instrumento de servicio. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la misma toalla con que estaba ceñido. Y esto era tan vergonzoso que Pedro tiene que decirle que no, pero lo disuade y también le lava los pies. Y era tan vergonzoso porque era el trabajo que en las casas hacían los esclavos de los esclavos, los más esclavos de un hogar. Hacían este trabajo de limpiar los pies a los invitados. Y Jesús está diciendo, yo me estoy comportando de nuevo a través de este ejemplo como el mayor de los esclavos entre vosotros, porque precisamente soy más grande que vosotros. Después que hubo lavado los pies y que hubo tomado la túnica, se sentó otra vez y dijo, ¿sabéis el significado de lo que os he hecho? ¿Lo sabéis? ¿Sabéis lo que realmente significa esto? Significa que si vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien por qué lo soy, debéis hacer exactamente como yo os he hecho. Y vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y no porque haya enseñado teóricamente acerca de eso, sino porque os he dado ejemplo durante 3 años y ejemplo ahora de lo que también vosotros debéis hacer. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que le envía. Si yo os envío, y si yo soy el Señor, y vosotros sois muy siervos, ¿cómo vosotros no vais a lavar los pies los unos a los otros y vivir una vida de servicio como he vivido yo? Porque esa es la grandeza en el reino de los cielos. Si sabéis estas cosas, si venimos a la iglesia y sabemos estas cosas, bienaventurados, dichosos, felices. Si venimos, las sabemos, las conocemos. ¡No! Si sabéis estas cosas, les dice Jesús, bienaventurados seréis si las hiciereis. De nada sirve la afiliación a una secta, a una religión, a un partido. De nada sirve que os llaméis cristianos y sepáis si no lo hacéis. En conclusión, ¿qué podemos sacar de conclusión de todo esto? Lo primero, si soy cristiano, ¿realmente soy discípulo de Jesús? Porque ser cristiano como religión está bien, pero ¿soy yo discípulo de Jesús? Porque si soy discípulo de Jesús me tengo que preguntar en qué estoy sirviendo a otro. A veces las áreas de servicio pueden ser dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, o pueden ser en tu misma casa o atendiendo a tus mismos padres. No tiene por qué ser visible, puede ser invisible, pero tienes que estar sirviendo. Dios te ha dado capacidades. Aquí ahora mismo hay un equipo de servicio a través de puentes, donde cualquiera que le sobre algo de energía, tiempo, capacidad, al menos la que le sobra, debe darla, porque hay otros que sufren. Segunda cosa, una vez que estoy sirviendo, ¿por qué estoy sirviendo? Los discípulos servían a Jesús, pero continuamente caían en el mismo error porque ellos no se preguntaban por qué lo estoy haciendo realmente. Una vez que nos metemos en la dinámica de servir, las responsabilidades y las obligaciones te llevan como un carro en su marea, pero tú tienes que preguntarte realmente ¿por qué lo hago? Cada día que te levantas por la mañana, cada día, cada momento que sirves, cada oportunidad, ¿por qué hago lo que hago? ¿Para quién lo hago?
y reorientar tu mente y saber que no es para ti, para tu grandeza, pero ¿qué vas a ganar, desgraciado, de ti o de mí? Si no das a otro, ¿quién es el que gana con lo que yo hago? ¿A quién engrandezco? ¿A quién ayudo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuántos problemas se evitarían si nos hiciéramos esta pregunta? ¿Por qué lo hago? Porque si no se hace por los motivos correctos, Dios no es glorificado, ni realmente está siguiendo los patrones de su reino. Y la tercera pregunta que debemos hacernos como conclusión es la más importante. Y es la que ya hemos explicado. ¿Cómo se entra al reino? Pues Jesús lo dijo claramente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús vino, sirvió, murió para que tú, viniendo Él del cielo a la tierra, fueras de la tierra al cielo, para pagar por ti lo que tú no puedes pagar. Murió como siervo, aunque algún día vendrá en una segunda venida para reinar, para que tú pudieras acercarte a Dios. No valen tus buenas obras, no valen tus penitencias, no hay nada que puedas ofrecer a Él excepto el reconocimiento de que eres pobre en espíritu. Señor, ayúdame. Porque si así lo haces, Dios viene a tu vida en la forma del Espíritu Santo y perteneces a un reino a partir del cual ninguno de los días de tu vida puedes olvidarte de por qué estás en ese reino y por qué haces los actos de servicio a los que has sido llamado. ¿Por qué lo hago? Oramos y nos despedimos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra y por tu ejemplo, por el ejemplo de tu Hijo Jesús. Señor, Padre, nunca es suficiente, nunca se aprende suficiente de Él. Ayúdanos, Señor, no solamente a conocerlo, sino darnos la capacidad de hacerlo. Y bendice todos los servicios que esta Iglesia pueda hacer y todos tus siervos en el mundo entero en beneficio de otros. Que así sea, Señor, para que tu nombre sea glorificado hasta la venida de tu Hijo en el reino eterno. Amén.